constituyó a algunos apóstoles, otros profetas, evangelistas, a otros pastores y maestros. A continuación, transmisión en vivo del Gran Retiro Internacional de Pastores, Aguascalientes, México, del Ministerio Ebenecer. Permitirnos estar en este lugar para ser equipados mutuamente con los ministerios que tú has dejado para hacer esa función. En el nombre de Jesús, ayúdanos para que tu Espíritu Santo, Señor, al utilizar esa función quíntuple, nos pueda catartizar nosotros para el próximo lugar. Es que nos auxilies, que nos des tu unción, tu gracia, tu fuerza, tu poder y tu revelación. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dele un aplauso al Rey bendito. Creo que me voy a quitar esta cosa. Sí. Gracias hermano, gracias, muy amable. Es que allá hace frío en la esquina, pero aquí ya no. Todos los mensajes que el Señor ha permitido que estemos conversando, creo que están todos unidos como en una red, como en un gigantesco rompecabezas. Anoche yo estaba hablando acerca de los caminos de Bernabé, cómo le enseñaron de una mejor manera el camino. Aquila y Priscila le enseñaron cuál era la mejor manera de caminar por esos caminos, por esas sendas. Y Proverbios, fíjese qué tremendo, porque si nosotros encajamos en esos caminos, los conocemos y los cumplimos, Proverbios capítulo 16, verso 7, dice con una claridad contundente que el hombre cuyos caminos agradan al Señor, aún sus enemigos se reconciliarán con él. Tremendo, ¿ah? Ahora, claro está que no quiere decir, y esto es muy lamentable, no quiere decir que porque tu enemigo se reconcilie contigo, se convierta en tu amigo. Desafortunadamente. Pero yo no estoy hablando de las ocurrencias mías. Es que la Biblia dice en el Salmo 23:5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Como quien dice, me reconcilié con ellos, a veces hasta como con ellos, a veces hasta los invito y les pago la cuenta. Pero de todos modos siguen siendo mis enemigos. Pero he llegado yo a agradar a Dios. Estoy diciendo, no yo, ¿verdad? Sino que sígame el pensamiento. He llegado yo a agradar a Dios en todos mis caminos, que hasta mis enemigos me dejaron de molestar. No me quieren, pero me dejaron de molestar. De alguna manera, mis amados hermanos, eso es lo que vemos cuando Jacob y Esaú se reconcilian. Porque usted no mira que anduvieran de manita sudada. ¡Ay, qué lindo! No, lo que la Biblia dice es que Esaú ya nunca más trató de matar a Jacob, porque Esaú había dicho que lo iba a matar. Pero ya se le fue ese mal sentimiento, se le fue cuando se reconcilió. Pero cuando se terminan de reconciliar, ahí en todo esto que lo hemos estado analizando tanto con el año de la reconciliación, nos damos cuenta que Jacob se fue a Sucot y Esaú se fue a seguir. Era donde estaba su casa. No le dijo, venite a vivir conmigo. No, vos acá.
reconciliación, algunos lo han a usted porque dicen, entonces peor si me tengo que reconciliar con mi ex. Que yo gracias a Dios no tengo ex, ¿verdad? pero digo yo, algunos tendrían que decir, y si me tengo que reconciliar con mi ex, yo renuncio a ese año de la reconciliación. No. Lo que quiere decir es que usted debe estar en paz. Usted debe recordarse que existen muchos vínculos, según la Biblia, pero solo uno es el vínculo perfecto. ¿Sí se recuerda cuál es? ¿Cuál? El vínculo perfecto del amor. Pero Efesios capítulo 4, versículo 1 en adelante, nos habla que nosotros debemos de mantener la unidad del Espíritu. ¿En qué vínculo? Y el vínculo de la paz es el vínculo perfecto. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el vínculo del amor y el vínculo de la paz? El amor todo lo soporta, la paz no. ¿Eso estás diciendo? Más o menos, sí, aquí se pierde la paz, hermano. La paz es no te molesto. Es que sí. Mira pues, la paz es amor con amor se paga y algún día te pagaré. La paz es, si tú no me molestas, yo no te molesto. Ese es el vínculo, pero no es el perfecto. Ese es el vínculo que unió a Labán con Jacob. Vamos a hacer aquí este mojón, vamos a hacer aquí estas piedras, las vamos a poner como testigo de que tú no vas a pasar de allá para acá para dañarme, ni a mí ni a mis esposas feas, que chulada, y ni mis hijos. Ni yo voy a pasar de aquí para allá para dañarte. Ni tú me haces daño a mí, ni yo te hago daño a ti. Vínculo de la paz. Ese es el vínculo. No es perfecto. No dejaron de ser enemigos. Eso es más o menos como que firmaran un tratado de la paz entre Estados Unidos e Irán. Fumaron la pipa de la paz, y se miran, medio se saludan, se mastican, pero no se tragan, dicen en mi tierra. Entonces, el año de la reconciliación definitivamente no nos debe de confundir de que necesariamente vamos a tener que ser amigos de todos, pero sí vamos a poder andar en paz. Ahora, el vínculo perfecto es el amor. El vínculo perfecto yo se lo miro a Pablo, que le dice a las iglesias que ministra, les reclama, sí les reclama, pero les dice, yo esto lo he hecho, yo me he gastado lo mío y todo, y después les dice, aunque amándoos más, sea amado menos, de todos modos, lo sigo amando. Ese vínculo sí está cardíaco. Ese vínculo es, tú me robas una oveja y yo te sigo amando, pero no está correcto lo que estás haciendo. Tú haces tal cosa, pero primero tenemos que pasar por el vínculo de la paz. Ahora hay otro vínculo que se llama el vínculo de la iniquidad, que es el vínculo que une a dos personas con un objetivo común que no necesariamente sea sagrado. Por ejemplo, Herodes y Pilatos estaban enojados, y cuando apareció Jesús, dice que ellos que se habían enemistado se volvieron cuates. ¿Por qué? Porque tenían un gran problema en Jesús, un problema político, porque había mucha gente que lo seguía, y si lo mataban, entonces se les podía haber una sublevación, y si había una sublevación, Roma iba a castigarlos a ellos. Entonces tenían un problema político, un problema en común, entonces se hicieron cuates. Entonces llegaron a la conclusión que tenían que dejar que fueran los judíos los que lo juzgaran. Bueno, ese era otro lío. Entonces ahora hay una enemistad
que es perpetua. Y por favor no me vaya a malinterpretar. No me vaya a malinterpretar. De entradita le digo que tenga misericordia de mí y no me vaya a malinterpretar. Hay una enemistad que es perpetua. No se me olvida que hace muchos años unos 4 ancianos me quisieron dividir la iglesia. A veces se los he contado a ustedes porque fue una experiencia traumática, hermano. Tan traumática que en ese tiempo el Señor me acababa de regalar sobrenaturalmente una casa de habitación linda. Y yo no me la podía disfrutar. No me la podía disfrutar por esa división. Y fue traumática. Fue traumática. Cualquier división es traumática. No sé si a algunos de ustedes les han tratado de dividir la iglesia o solo a mí me pasó esa experiencia espantosa. ¿Sí les han tratado o no? Ah, bueno, entonces ¿por qué están calladitos? Quieren ser de la secreta, ¿ah? Fue terrible, hermano. Entonces se fueron. Jamás en la vida se habían preocupado por los hermanitos, pero cuando eso empezó, visitaban a los hermanos constantemente. Nunca ni los saludaban en la iglesia. Y después empezaron, ¿cómo puede ser de venenoso alguien que está dividiendo a usted? Llegaron con una hermanita, me recuerdo, y le preguntaron, ¿usted sabe cuánto cuesta la chumpa? Decimos nosotros, chamarra, dicen ustedes. ¿Usted sabe cuánto cuesta la chamarra que está usando el hermano Sergio? Mire por dónde iba, ma. Y la hermana le dijo, sí, porque yo se la regalé. Los bajó de la moto, ¿ah? Pero, bueno, la cosa es de que con el paso del tiempo, como que el Señor tocó el corazón de los hermanitos, ¿verdad? A los cuales bendecimos en el nombre de Jesús. Parecería que no, pero sí los bendecimos. Entonces un día yo estaba en la iglesia y apareció uno de ellos. Y todos los hermanos se pusieron en guardia, porque él se acercó a mí para hablarme. Y entonces llegó enfrente de mí, simbólicamente sacó su guitarra y me dijo, si en algo te ofendí, perdón. Así me fue a pedir perdón. Y yo le dije, amén, hermano, no hay problema. Y entonces una hermanita que había sido mi maestra de idioma español cuando yo estaba en primero prevocacional y segundo prevocacional, y que cómo la molestaba yo, hermano, y después viene a ser mi oveja, hermano, y ella nunca me molestó. Qué barra, nunca me molestó. Porque usted sabe que hay ovejas que como molestan. Y esta era una señora, era una lumbrera. Ella me hubiera podido molestar en cualquier cosa. Yo la molesté a ella. Pero yo era patojito. Bueno, yo era hostil, de ánimo hostil, dice la Biblia. Me dijo, hermano Sergio, me dijo, mi pastor, y no me dijo, mira vos, patojo, que fuiste mi alumno, hermano Sergio, me dijo, el hermano fulano vino a reconciliarse con usted, le vino a pedir perdón. Sí, le dije yo. Solo una observación, me dijo. Recuérdese de esto. Ella ya era entrada en años. Enemigo reconciliado, siempre enemigo, me dijo. Dije yo, esta hermana no ha leído la Biblia, dije yo, Pero después, con todo esto que le estoy diciendo, creo que tiene razón. Ahora, hay una enemistad en la cual nosotros, y por eso le decía que no me vaya a tomar a mal lo que le voy a decir, hay una enemistad que nosotros debemos de tratar de no meternos en líos.
Yo veo muchos hermanos que andan persiguiendo a Satanás para jalarle la cola. Y no tienen escopeta con qué enfrentarlo. Yo creo que nosotros lo que debemos hacer es predicar el reino de Dios y su justicia, llevar el evangelio hasta las partes más recónditas, y si Él nos ataca, entonces nosotros tener un contraataque. Pero no deberíamos de andar buscándolo como hizo aquel hermanito que lo usaba mucho el Señor en liberación de demonios y se fue a meter a una convención de brujos. Se disfrazó de brujo y se metió en la convención de brujos, y el Señor lo usaba mucho. Y cuando estaban en la antítesis de la adoración, ellos, el tipo se paró y dijo: en el nombre de Jesús, reprendo. Y se cayeron un montón endemoniados y todo. Pero espíritus inmundos lo empezaron a perseguir a él. Salió huyendo y hasta que el Señor le habló. Porque el Señor ahí debajo de la cama casi, ¿va? No me hacen caso. Es que yo no te mandé ahí. Si ellos te atacan es otra cosa. Pero ¿por qué te vas a ir a meter a los poblados? A los poblados de... Eso es una de las locuras que han hecho algunos, hermano. Que incluso dicen que se van a los montes y suben a los montes sin la guianza de Dios, porque si Dios te dio la guianza para llegar a tal lugar, entonces vamos pues. Pero cuando se empezó a hablar acerca de la guerra espiritual y de la, ¿cómo es que le llamaban? La cartografía espiritual. ¿Sí supo usted de eso o no supo de eso? La cartografía espiritual, y que en donde ponían los puntos, en donde más manifestaciones demoníacas habían habido. Empezaron a ir a ciudades, a todas las ciudades que se llamaban Santiago, porque estaba dedicada a una potestad. Santiago de los Caballeros, Santiago de Chile, Santiago, y hacían tours para ir a liberar a las ciudades, y no están liberadas, y ellos desaparecieron. Si aquí no se trata de que nosotros andemos buscando la guerra, ¿quién es el que da la orden para la guerra? Tiene que ser el mero jefe. Mire, hermano, y no hasta a Donald Trump le estaban haciendo lío porque el Congreso dice que para que hagan una guerra tienen que contar con su voto. Claro que él no hizo una guerra. Él tiene un ejército que se llama Marines, que no depende del Congreso. Es como la Guardia Pretoriana, solo que estos tienen barcos y toda la cosa. Bueno, pero sigamos acá, deje de estarme interrumpiendo, ¿ah? Bueno, volvamos al punto. Entonces, mire pues, mire, hay una eterna enemistad. Mientras el Señor no destruya a ese enemigo, nosotros tenemos que adjuntarnos al Señor. A ver, por ejemplo, dígame un enemigo poderoso espiritual. La muerte. Y no estamos cantando lotería. ¿Y cuándo lo destronan? La Biblia dice primero: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Si yo me pongo a pelear con la muerte sin que Dios me diga que me ponga a pelear con la muerte, hermano, no voy a salir bien librado. Dios es el que me tiene que ayudar y decir: yo te protejo, porque Él es el jefe. Entonces, miremos cómo está esto. Conozcamos a nuestro enemigo, conozcamos a nuestro adversario, tratemos de ir cortándole todos los hilos para no tener ninguna comunión bueno, no deberíamos de tener esa comunión con los que sienten lo mismo. Pero si usted se recuerda, el Señor Jesucristo le pregunto esto: ¿enfrentó siempre el Señor Jesucristo al diablo, sí o no? Piense, usted conoce la Biblia, piense y dígame un pasaje. Digamos, se lo llevaron al monte de la tentación y él sí tuvo que confrontarlo.
sacó su espada y dijo: escrito está, escrito está, escrito está. Pero el que empezó la pelea fue el otro. ¿Ah? Miren pues, él, ¿cómo decirle? Hombre, Padre, ayúdame por favor, es que estos hermanos no oraron bien cuando yo empecé a predicar. Miren pues, mire, usted imagínese a dos enemigos. Uno viene para acá y otro va para allá. Y solo se miran y se tiran encima y se empiezan a pelear. Puede ser. ¿El diablo era enemigo de Jesús, sí o no? Y solo se miraban y se empezaban a dar. Hubo una vez que el Señor dijo: el príncipe, vámonos. Si buscamos ese versículo sería bonito. Vámonos porque el príncipe de este mundo se acerca y él no tiene nada en mí. Gracias. Juan 14:30. Bueno, lo vamos a ver acá. A ver si tengo la rapidez que ustedes tienen para buscar. Juan, vamos a ver. Vamos a ver. No hablaré mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Y termina: levantaos, vámonos de aquí. Ese me viene a buscar, pero este no es el momento. O sea, deberíamos de saber cuál es el momento para enfrentar al enemigo, hermano. Mientras tanto, lo que sí tenemos que hacer es predicar el evangelio, vivir el evangelio, buscar al Señor. Mire, ¿qué prefiere usted? ¿Buscar al Señor o buscar al diablo? Pues es que hay gente que habla tanto de la guerra espiritual que anda buscando al diablo y lo encuentran. Lo que nosotros tenemos que hacer es buscar a Dios, buscar a Dios, buscar a Dios, buscar a Dios. Entonces va a haber un momentito en que el diablo se va a oponer y se nos va a poner encima. Pero como nosotros estamos buscando a Dios, vamos en tráiler de 32 ruedas y nos lo pasamos atropellando. Pero si lo andamos buscando a Él y no buscamos a Dios, vámonos, Él es el que lleva el tráiler. ¿Sí me estoy dando a entender? Va, entonces ya puedo pasar al tema. Le quiero hablar de una enemistad perpetua con la que debemos tener mucho cuidado. Génesis capítulo 3 versículo 15. Muy importante este versículo. Bueno, todos, ¿verdad? Pero escatológicamente, y contenía una información preciosa. Pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿A quién le está hablando? ¿A quién le está hablando el Señor ahí? A la serpiente. Serpiente, vas a ser enemiga de la mujer por siempre. Serpiente, vas a tener hijos. Pero la mujer también va a tener hijos. Pero no solamente hijos, porque resulta que, interesantemente, el Señor habla acá que la simiente de la mujer no lo pone en plural, sino que en singular. Y por eso me gusta tanto esta Biblia que puse en este versículo, que pone y él, pero lo pone con letra mayúscula. Su simiente, la simiente de la mujer es él. Él con E mayúscula. Te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Ese va a ser el resultado final. Entonces, ahora aquí, como le digo, aquí hay una abundancia de información en la cual daría mucho gusto detenernos, ¿verdad? Pero solo mencionemos algunas cosas. Por ejemplo, una de ellas es que el Señor cumplió la profecía que dijo: muerte, yo seré tu muerte, ¿verdad? Y en el monte mató a la muerte.
Pero fíjese que a él lo hirieron en el calcañar, porque la crucifixión no es como lo han planteado los artistas que pues trataron de pintar ese evento. Porque usted sabe, usted conoce los crucifijos, ¿verdad? Cómo se los han planteado. Pero lo que hacían los romanos, es que a la altura de los pies los ponían así de lado y los volteaban y los ponían así, de tal manera que cuando ellos estaban, como era una muerte por asfixia, cuando ellos ya no aguantaban, se empujaban. Entonces cuando los querían matar rápido, les quebraban las espinillas en una fractura expuesta. Entonces ellos ya no podían hacer eso y se morían. Pero entonces el pie debía de estar más o menos hacia ahí. Perdone que yo soy malo para dibujar, pero imagínense que ese es un pie. ¿Dónde metieron el clavo? Aquí. ¿Dónde es ahí? En el talón, en el calcañar. Y eso era lo que decía la profecía, que ahí era donde lo iban a herir. En cambio, ¿cómo lo hacen los pintores que pintan paredes con el pintor extranjero, el que pinta angelitos negros? Ponen a Jesús con sus pies así, para abajo, y que le pusieron el clavo acá, pero no es así, sino que es en el talón. Bueno, pero me estoy alejando del tema, pero como ya le dije, va, que me da tentación, pero sigamos acá. Entonces, ahora resulta que yo quisiera que averiguáramos quién es la simiente. Ok, la simiente de la mujer es Cristo. Pero nosotros, ¿quiénes somos? Miremos qué dice la Biblia. Bueno, solo quiero leerle que se quede esa pregunta en el aire y la vamos a responder en un momentito. Para que miremos que la pelea es eterna. Esto pasó en Génesis 3:15, ahora mire Apocalipsis 12:15. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para hacer que fuera arrastrada por la corriente. O sea que la pelea siguió. La pelea siguió. Desde Génesis hasta Apocalipsis están en encontronazos. Pero ¿y las simientes? Ahora resulta que Gálatas capítulo 3 versículo 16 dice: ahora bien, a Abraham le fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si fueran muchas, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Pero la simiente de la mujer viene por Abraham, Isaac, y llega a Cristo. Por eso a Cristo se le dice hijo de Abraham, pero también es la simiente de la mujer. Y también se le dice hijo de David. Aleluya, es impresionante. Bueno, aquí sería el hijo del hombre, ¿verdad? Ahora miremos aquí. Ahora resulta que en Hebreos aparece Jesús. Ya quedamos que Jesús es la simiente, ¿verdad? La que Dios auxilió. Ahora en Hebreos 2:13, Jesús hablando dice: yo confiaré en él, y otra vez, he aquí yo y la simiente que Dios me dio. ¿Cuál es esa? Dígale al que tiene la par: usted es simiente de Dios, usted es simiente de Cristo. Denle un aplauso al Rey. Entonces, pero no somos simientes. No somos simientes, porque si tú dices que eres simientes y son muchas mientes,
Somos simiente. Una sola. Por eso, hermano, usted no tiene la culpa definitivamente, pero me tiene que recibir como su hermano. Porque el mismo ADN, la misma genética que vino en Cristo Jesús, está en usted, está en mí. La misma sangre preciosa que lo limpió a usted, me limpió a mí. A mí no me limpiaron con una sangre mejor, porque no hay otra mejor, ni a usted. La sangre divina es la de Cristo, y esa es la que nos limpió a todos y nos hizo hermanos y nos hizo solo un pueblo y nos hizo simiente de Cristo. Amén. Pero ahora Houston, dele otro aplauso al rey, pero le quiero decir lo siguiente. Ahora Houston, we got a problem. Y el problema es que el diablo es un copión. El diablo es un copión. Diga conmigo, el diablo es un copión. Todo lo piratea. Made in China, fíjese usted. Y venden Tepito. No, eso ya fuiste vos. A mí ya me llevaron allá a Tepito. Es bonito. Peligrosito, pero bonito. Y los bandidos nos llevaron ahí, incluso el apóstol Ríos lo llevaron, hermanos, y ahí con él fui yo. Son tremendos esos hermanos, ¿verdad? ¿Ustedes ya fueron? Sí, ya fui. Tengan cuidado, porque la próxima vez pidan permiso. Bueno, sigamos ahí, por eso es que no se alcanza el tiempo, ¿verdad? Porque uno se pone a platicar. Entonces, como el diablo es un copión, pirateador, made in China, entonces él también tiene su simiente. Como él mira que la mujer tuvo simiente y le fue llamado en Abraham, y después vino porque acerca de Isaac iba a venir el hijo de la promesa, entonces después Cristo, entonces él dice, bueno, pues entonces yo también voy a tener mi simiente. Pero entonces viene el Señor. ¿Quién va a derrotar al Señor? Pero como él también tiene simientes, entonces nos vamos a tener que enfrentar todo el tiempo a un enemigo. Pero solo cuando sea el tiempo de la pelea hay que pelear. Pero por lo menos lo tenemos que discernir. Entonces, ¿quién es la simiente de la serpiente? ¿Quiénes están influenciados por la simiente de la serpiente? Miremoslo. Mateo capítulo 3, versículo 7. Pero cuando vio, aquí está hablando Juan, ¿verdad? Cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: camadas de víboras, culebras, serpientes, arrastrados, les arde el pecho. Entonces aquí tenemos, esto nos va a servir a nosotros para distinguir y discernir a quién es la simiente de la serpiente y contra qué tenemos que pelear y tener cuidado. ¿Quién diría usted? Sí, está bien. Pero no la podemos agarrar de una vez contra los religiosos. Ahí yo digo que hay de haber gente que es sincera entre los religiosos, que lloran, viejitas que lloran en las procesiones creyendo que el santo entierro deberá ser real, y así les enseñaron, ¿verdad? Y bueno, los hipócritas. Bueno, mire, cuando usted lee el contexto y lee los versículos anteriores, dice que Juan apareció predicando y de todas las poblaciones venían a bautizarse. Pero a los únicos que les dijo que eran serpientes, quitemos las etiquetas, fueron a los que al bautizarse no confesaban sus pecados.
Porque todo el mundo, si quieren lo leemos, Mateo capítulo 3, vamos a ver, vamos a ver, en los versos anteriores, Mateo, vamos a ver, Padre, ayúdame por favor, 3, sí, desde el 6, pero aquí está, en aquellos días Juan el Bautista llegó predicando en el desierto de Judea diciendo: arrepentidos, cambien su manera de pensar, porque el reino de los cielos se ha acercado, porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías, diciendo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Y Juan tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y su comida era langostas y miel silvestre. Entonces, información es valiosísima, pero acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea, todo Aguascalientes, 1,350,000. Porque ¿quién fue el que mencionó cuántos habitantes habían aquí? Gerardito, ¿dónde está Gerardo? Por ahí debe de andar, ahí está. Vos dijiste 1,000,000, ¿cuánto? 1,000,000 dijiste, y son 350,000, dejaste a 350,000 sin iglesia. Todo Aguascalientes salía. Imagínense la cantidad de personas. No les dijo nada. ¿Por qué no les dijo nada? Porque todos ellos iban en arrepentimiento y les decían, cuando vio, dice, confesando sus pecados. Por favor, yo necesito que usted me ayude con 25 centavos de imaginación. ¿Cómo habrá sido ese momento? Usted es un productor de cine, neófito. Su jefe es Steven Spielberg. Entonces Steven Spielberg le dice: te voy a dar un tirito en una de mis escenas. Esta. Quiero que la escenifiques. Y vas a salir en la próxima película hecha por... ¿Cómo la escenificaría? ¿Cómo se imagina usted? La gente que llegaba bautizándose y pidiendo perdón, confesando sus pecados. ¿Cómo lo pondría usted? ¿Ah? Sí, pero vamos, aquí está el río. ¿Usted cómo lo pondría en la lica? Le hago una pregunta. ¿Usted pondría uno por uno? No, hermano, pues era toda Judea. Todavía los estuvieran bautizando. Entonces yo imagino que llegaba toda la gente gritando, y Juan tal vez metido en la orilla: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces por allá Jeremías decía: yo he pecado. Un cuate que se llamaba Jeremías: yo confieso que le pego a mi mujer. Y allá había María: yo confieso que le pego a mi marido. Y lo hacían en público. Lo hacían en público. Todos iban gritando, lamentándose. Eso es terrible. A veces nosotros, cuando les planteamos el evangelio a la gente que va a aceptar a Cristo, lo queremos hacer tan en secreto para que digan que aceptaron, que por favor ahí en donde está en su lugar, ahí ore, vaya, vamos, oremos pues. Después, ¿quiénes hicieron la oración? Vamos a ver. Entonces ya levantó, pero para guardar su dignidad. Estos se acercaron al río y iban gritando lo que habían hecho. Seamos sinceros, ¿lo hubiera hecho usted? ¿Hubiéramos ido ahí al bautismo de Juan el Bautista de esa manera? Yo confieso que estafé a mi propia madre. Le saqué la firma falsa para que me diera solo a mí la herencia. Si será que o vaya, como usted sabe que hay pecados que tienen prestigio.
Y hay pecados que no tienen prestigio, ¿ah? Difícil que alguien que salió del closet, bueno, ahora ya todos lo confiesan y se visten y se desnudan y van ahí. Esos andan confesando su pecado, fíjense, en los desfiles de orgullo, pero no se bautizan, ni se arrepienten. Pero uno que se arrepiente, que diga, yo era que, ¡wala! ¿Está serio eso hace? O una muchacha que llegue al río, yo era la chica del pueblo. Ya sabían todos, pero ahora lo está confesando ella, ¿ah? Entonces, ¿quiénes eran la simiente de la serpiente? Los que dijeron, ya, mucho color si nosotros no aplaudimos, y todos están aplaudiendo. Mucho color si nosotros no decimos amén y todos están diciendo amén. Mucho color si nosotros no nos metemos al agua y toda la gente se mete al agua. Metámonos. Y el Juan, hermano, con todo respeto le digo, el Juan se los discernió. ¡Víboras! Ahí te hablan vos. ¿Qué sos vos? Entre ellos se acusaban. Pero entonces les hace una pregunta. La pregunta es, ¿quién les enseñó? ¿Quién te enseñó? Entonces, ¿cómo nosotros podríamos analizar en esta enemistad perpetua si no estamos siendo influenciados así como ellos? Hay que chequear, o como decís vosotros, checar, como vosotros querráis. Las dos están aprobadas por la RAE. No sé quién aprobó la RAE, pero la RAE dice aprueba y desaprueba, ¿verdad? Pero volvamos al punto acá. Habría que analizar quién te enseñó. Porque resulta que esta fue la primera pregunta que le hicieron a la humanidad. Bueno, no la primera, pero ¿quién te enseñó que estabas desnudo? A ver, antes de que leamos esto. ¿Sí se recuerda de ese versículo? ¿Ah? Yo no sé si lo puse ahí. ¿Cuántos se recuerdan del versículo? ¿Qué fue lo que pasó? Adán se escondió. Entonces el Señor lo llama y le dice a Adán, ¿dónde estás? Entre paréntesis, contestó puntualmente lo que le habían preguntado. No. Se escondió. ¿Dónde estás? Tuve miedo porque oí tu voz en el huerto y me escondí porque estaba desnudo. Tuve miedo. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Qué era lo que tenía que responder él? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Qué era lo que tenía que responder? La culebra, la víbora. A la nombre. Es que no quiero hacer la pregunta, hermano, porque he estado muy hostil, muy agresivo todo el retiro, hombre. No mucho, ¿ah? ¿Quién te enseñó lo que sabes, hermano? Creo que una de las cosas que debemos de analizar es quién nos lo enseñó. ¿Quién te enseñó cómo llevar el matrimonio? ¿Quién te enseñó cómo llevar tus finanzas en tu matrimonio? ¿Quién te enseñó cómo tratar a tu esposa? ¿Quién te enseñó cómo tratar a tus hijos? ¿Realmente vas a un discipulado familiar en donde te dicen que tu esposa no es tu sirvienta, sino que es tu coheredera?
¿Quién te enseñó que era tu sirvienta? ¿Quién te enseñó que tú no puedes ponerte a lavar los trastos junto con ella? ¿Quién? Todas las cosas de nuestra vida nosotros las tendríamos que analizar. ¿Quién nos enseñó? A veces nos enseñó la sociedad, a veces la serpiente le enseñó a la sociedad y de carambola nos enseñó a nosotros. Pero entonces le quiero leer este versículo que Pablo le dice a Timoteo, perdón. Tú, amado hijo, ¿por qué no le dice al que tiene la par? Amado Timoteo, mantente firme en lo que has aprendido y se te ha encomendado. Pero mire la parte final, considerando quién te lo enseñó. Se lo voy a poner de otra manera, pues, se lo voy a poner de otra manera. Vienes a la iglesia, vienes a esta cobertura, a esta fraternidad hermosa en donde hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y que Dios nos ha ayudado a todos. Y de repente tú traes tu estrategia de crecimiento celular y de hacer violaciones de alma en masa que se llaman encuentros, beteles, penieles, hoteles, no, eso es lo que taller, lo que le cambie. Yo te preguntaría, ¿y quién te enseñó eso? ¿Quién te enseñó eso? ¿A quién estás oyendo? ¿Quién te enseñó que como Jesús tenía 12, tú también tienes que tener tus 12? Y que nos multipliquemos. ¿Quién te lo enseñó? Aquí está en la Biblia. No, discúlpeme. Jesús tenía 12 y también tenía 70. ¿Sí me da cosa? Entonces la pregunta es, ¿quién te lo enseñó? Y ahí se va descubriendo, no puede ser que el tiempo pase así. Ustedes me están haciendo trampa a mí. Bueno, tengo que seguir. Mejor voy a cambiar. Miremos cómo se puede describir a alguien que es simiente de serpiente. ¡Camada de víboras! Nadie va a decir amén, ¿verdad? ¿Cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? ¿Cómo se atreven? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Como quien dice, si en tu corazón abunda la bondad, Dios, Cristo, entonces en tu boca se va a manifestar lo que estás diciendo. Pero si ni siquiera conoces a Cristo y tienes ahí enquistado el infierno, lo que vas a sacar son dardos de fuego. ¿Cómo puede alguien, como lo hacen en la actualidad, hermano, cómo puede alguien querer señalar a los corruptos si ellos son más corruptos? ¿Cómo le pueden poner el dedo a alguien que supuestamente es corrupto y el que lo está haciendo es malo? ¿Cómo puede hablar de una cosa buena si él es malo y lo está haciendo por razones políticas o de venganza? Y eso se traslada hasta la iglesia. Yo quiero hacer un alto aquí. Yo no sé cómo es aquí en México. Quiero comentar cómo es en nuestros países, Guatemala, Honduras, más Guatemala y Honduras. Dentro de la iglesia misma hay grupos. Unos que están a favor de un grupo político y otros que están a favor de otro grupo político, y ancianos se pelean entre ellos.
por defender a tal o cual grupo político. O sea, como que este versículo que se da allá afuera permea y viene hasta aquí a la iglesia. Eso no puede ser. Y la única forma como puede ser es si hay simiente serpiente. De la simiente de la serpiente hay que eliminarla primariamente de nuestras enseñanzas y de nuestro corazón. Nosotros, si vamos a hablar una cosa buena, dice que me tengo que callar, pero aquel todavía me da tiempo. ¿Le pongo ejemplos, hermano, o no? Ahí le va pues. Hermano pastor, ¿por qué te vas a poner a hablar de matrimonios y que hay que tratar a la esposa como que fuera una reina si la tratas como una esclava? Es una hipocresía terrible. No me vengas a decir que en público incluso la pones por los cielos, pero en la casa por los suelos. Y después te subes a predicar que el trato hacia la esposa como una reina, hay que llevarle flores y decirle: Blanca, si te querés ir, andate, pero llévame contigo. Buena se la echó la mano de Chema vos. ¿Recordás que lo invita a Inanau? Pero es inconveniente, hermano. ¿Qué pueden ser los hijos? Si los hijos miran cómo uno trata a la mujer. Pero el pastor tiene sus grupos matrimoniales. Serpiente. Aunque sea chiquita. Lombriz. O sea. Ay. Entonces, si predicamos algo y no lo vivimos, serpientes. Si decimos que se sujeten las ovejas y nosotros no nos sujetamos. Si decimos que nosotros los pastores sí cubrimos, pero no buscamos cobertura, está bien, ya dejémoslo ahí. Démosle otro aplauso al Rey bendito, que solo tengo 5 minutos. ¡Hala! Este es grueso, porque estos que le puse, este se lo dice el Señor después de los ayes. El de Mateo al inicio lo dijo Juan el Bautista, se lo dice el Señor: serpiente. Porque cualquiera diría: no, el Señor no trata así a la gente. Serpientes les dijo, camadas de víboras, ¿cómo escaparéis del juicio del infierno? Pero ahora miremos a quién le está diciendo esto. Miremos el verso 34. Por tanto, mirad, yo os envío profetas, sabios y escribas. De ellos a unos los mataréis y crucificaréis, y a otros los azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad. O sea que les está diciendo a los fariseos, pero está identificando las acciones. Las acciones son las que está identificando él. Son serpientes aquellos a los cuales les mando profetas, sabios y escribas, y los matan y los persiguen. Esos son serpientes. Eso es lo que está diciendo ahí. Y el contexto está en el libro de Lucas, es más específico. Mire cómo dice, hermano: por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles. Ya no dice sabios y escribas. Allá decía en Mateo 23:34, decía: les mandaré profetas, sabios y escribas. El contexto, porque es el puro contexto, usted lo puede buscar. El contexto es: les voy a mandar profetas
y apóstoles. Y ojo con esto, el orden de los factores sí altera el producto, así que lo que primero mandó fueron profetas y lo segundo que mandó fueron apóstoles. Porque ahí está hablando de los profetas del Antiguo Testamento, que fue lo primero que mandó, porque en ese tiempo no habían apóstoles en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento cambió la jerarquización de las cosas y mandó primero apóstoles. Y mire cómo dice que los van a tratar. De ellos matarán a algunos y perseguirán a los otros. Volvemos otra vez a la carga. Aquí mire pues, ¿a quién va a mandar primero? Va, a los profetas. ¿Qué es lo primero que van a hacer con los enviados? Entonces a los profetas los matan. A los apóstoles los persiguen. Ay, entonces voto por ser apóstol, hermano. No, cálmese. No, no estamos hablando de los profetas de este tiempo. A los profetas que mataron, que refiere ahí, en el contexto, son a los profetas del Antiguo Testamento, porque les dice, ustedes adornan las tumbas de los profetas que mataron sus padres. Y con eso testifican que si ustedes, aunque digan que no lo hubieran hecho, ustedes testifican que sus padres los hicieron y son hijos de los que mataron a los profetas. Así trataron a los profetas. A los apóstoles no. Pero mire, Jules, mire que dice aquí. Vamos a ver. Profetas. La palabra es la 615. Apopteino, matar en cualquier manera, destruir, permitir que se muera alguien. Eso es lo que le hicieron a los profetas, que es lo que le hacen a los apóstoles. Ekdioko, 1559, expulsar, desvanecer, perseguir, desterrar, acosar sistemáticamente. ¿Qué no es eso lo que se ha hecho con el ministerio apostólico por la iglesia contaminada por una generación de serpientes? Por eso yo no me voy a poner a pelear con un hermano que dice que ya no hay apóstoles, pero sí voy a saber que está influenciado por unas culebronas, una mazacuatona, pero de aquellas amarillas que hay, que se las enrollan en el cuello como que fueran estolas, ahí andan con la gran culebra. No hay apóstoles. Serpiente. Y eso no se va a terminar, pero podemos estar en paz con ellos, ¿verdad? Difícil, ¿verdad? Pero así dice la Biblia. Bueno, el tiempo se terminó. Suban, hermanos de la alabanza, por favor. Saquen a ese hermano. Me queda aquí. Sí, hermano. ¿Hubo algún discipulado ancestral de la serpiente paralelo al discipulado de los padres? Tuvo que haber habido. Sí, el hermano Haroldo está preguntando si hubo algún discipulado ancestral prehumano, ¿verdad? Paralelo al discipulado del Padre. Yo creo que sí, porque la Biblia nos narra que hay gente que viene designada para perdición y ellos tuvieron que tener una decisión en base a una enseñanza allá, y a los mismos ángeles los contrató. Entonces tuvo que haber habido un discipulado allá. Ahora vamos a ver. Mire cómo dice 1 Tesalonicenses 2:15, por si no me cree. Los cuales mataron. Y la palabra es la 615 aquí. Mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas. Y nos expulsaron. Y no agradan a Dios,
sino que son contrarios a todos los hombres. Entonces existe una enemistad eterna. Lo que nosotros tenemos que hacer es buscar a Dios y de alguna manera combatir la influencia de la serpiente en muchos de nuestros hermanos. Pero dan ganas de decirle culebras a ellos, pero nos tenemos que aguantar. La verdad es que hay que preguntarnos todo lo que dijimos hoy, quién nos enseñó, como si nosotros predicamos lo que vivimos. Hay cosas, hermanos, hay cosas que nosotros predicamos y que no vivimos, pero no por eso somos culebras. Yo les aseguro que hay cosas que ustedes predican que no viven. Se los puedo asegurar. Por ejemplo, ustedes predican del arrebatamiento, ¿sí o no? Y ya lo vivieron. Pero no son culebras, ¿verdad? Porque lo que pasa es que eso todavía no se ha dado. Ustedes predican de traslados horizontales, y lo han vivido algunos de ustedes. Pero sí lo predicamos. Nosotros predicamos que muchos sin saberlo hospedaron ángeles. Pero ¿cuántos han hospedado ángeles? Pues sin saberlo, yo no sé, hermano Sergio. Entonces, pero, o sea, hay cosas que uno predica que no las ha vivido. Pero las cosas prácticas, las cosas morales, si uno las dice y no las ha vivido, no está bien. Ay, Padre, ayúdame, por favor, que estos me crean. Sí me creen, Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra bendita, que venga y hay un espacio, un lugar en nuestro corazón. Permite, Padre, que sean tus palabras específicamente aquellas que el Espíritu Santo toma para poderlas clavar con el martillo de la palabra en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, sean esas palabras las que nos edifiquen, nos equipen, nos catarticen, nos corrijan. Señor, en el nombre de Jesús, haz tú la obra, te lo suplicamos con todo nuestro corazón. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Rey. Ministerios Ebenecer presentó la transmisión en vivo del Gran Retiro Internacional de Pastores, Aguascalientes, México.